CNN Radio. Siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en Consentido Común. Esto es CNN Radio Rosario. Saben ustedes todo lo que nosotros venimos peleando aquí en Santa Fe contra la mugre de la política santafesina, ¿no? Contra la corrupción, y cómo nosotros estamos defendiendo desde donde podemos a los fiscales que están en esa pelea. Y lo preocupados que estamos por lo que puede pasar en Santa Fe. Ahora bien, hay una provincia, que es la provincia de Entre Ríos, que va 2 pasos más adelante que la política corrupta de Santa Fe, en lo que es perseguir a los fiscales que tratan de investigar a la política. Este es un caso que afortunadamente ha tenido o ha tomado visibilidad nacional. Me refiero a lo que está pasando con una fiscal anticorrupción en Entre Ríos, que ha estado investigando. Sí, le ha tocado investigar lo que termina con la condena del ex gobernador Uribarri, pero los mayores problemas se los trajo otra causa, en donde investigó a la política corrupta que por muchos años se robó fondos públicos por un valor que se estima en $50 millones. Lo voy a contar rápido porque la tenemos en línea a la doctora Cecilia Goyeneche. Con tarjetas Banelco y empleados truchos, creo, o algo por el estilo, iban y sacaban todos los meses fondos que, bueno, lo redireccionaban, vaya a saber bien para qué. ¿Cómo le va, Cecilia? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Gracias por conversar con CNN Rosario. Hola, buenos días, Marcelo. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien, por suerte. Bueno, estamos en el contrarreloj, como creo que titula hoy algún diario nacional, en este camino que está siguiendo, llamémosle, la justicia de Entre Ríos para probablemente destituirla. ¿Es así? Sí, es así. Lamentablemente se ha llegado muy lejos. Me daba cierta gracia, ¿no? En la tragedia que es todo esto, la presentación que hacías, marcando la comparación entre las dos provincias. Y es cierto que hay como patrones comunes, ¿no? Uno puede estar en una instancia o en otra, pero el patrón común es que al que investiga corrupción hay que saltarle, hay que tratar de destituirlo o destruirlo o interferir fuertemente. Y eso es lamentable, pero es una realidad que existe en nuestro país. Ustedes sabrán que incluso con los colegas de Santa Fe tuvimos una audiencia con la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteando justamente eso. Así que bueno, estamos ahí en los últimos momentos. Esperamos que en estos días que siguen haya alguna definición. La verdad que estamos con total incertidumbre de cuál va a ser finalmente esa decisión, y la incertidumbre apareció realmente recién este martes, porque hasta el martes sabíamos que estaba la decisión tomada de destituirnos. Creemos que esa decisión sigue en pie y es la misma, pero también sabemos que hay un fallo de la Corte donde se complica la situación, ya que la Corte ha sido muy enérgica en marcar la ilegalidad de este proceso, en marcar la gravedad institucional del caso sobre todo, y entonces estimamos que están ahora debatiendo la incidencia de ese fallo sobre la decisión que ellos ya tenían tomada acá en la provincia de Entre Ríos de destituir. Uh-huh. Cecilia, para definir patrones comunes entre lo que le está pasando a usted y lo que está pasando en Santa Fe, cuando uno investiga la corrupción, yo le quisiera agregar la corrupción política. Cuando uno se mete con la corrupción política, salen los anticuerpos de la política que son, usted me corrige si en Entre Ríos no es así, pero que es transversal a partidos y poderes, y en donde muchas veces, que creo que es lo que le está pasando a usted con el nombramiento de un abogado para que haga el rol de fiscal, en su caso, muchas veces pasando por arriba normas de prepo y a los empujones, y otras veces, esto sí creo que es lo que le está pasando, con la Corte Suprema de Justicia de la provincia, creo que se llama
Tribunal Superior en Entre Ríos, pero acá en Santa Fe es la Corte Suprema, que va enderezando y va acomodando un poquito las cosas para que a los que pelean contra los buenos les sea más fácil. ¿Es más o menos ese el patrón? Sí, el patrón es ese. Mira, si uno se pone a ver los casos de fiscales que han investigado casos importantes de corrupción, yo, de hecho, yo llevo más o menos 16 años en tribunales y he llevado juicios de corrupción, digamos, podríamos decir aislada, digamos, casos de corrupción que el propio sistema ve como hechos aislados y que no afectan, digamos, que se puede cauterizar como un caso que no se traslada a otro. Cuando los casos de corrupción no son tan aislados, sino que trasladan, digamos, o que replican en sectores más importantes del poder político, se ve siempre un mismo patrón que es, parece que lo tomaron de una misma enseñanza, digamos. Lo primero que tratan de hacer es el desprestigio, buscar el desprestigio del funcionario que haya llevado adelante esa investigación. Y entonces se busca encontrarle algún elemento de crítica, de cuestionamiento, de burla. A veces ese desprestigio es a través de la burla y de buscarle el ridículo. Y siempre se llega después a tratar, después de lograr ese desprestigio primero, se trata de volcar el propio sistema en contra del funcionario que investiga. Entonces, se lo trata de enjuiciar de alguna manera, a través de procesos de destitución o a través de procesos de responsabilidad administrativa o de responsabilidad penal. A veces se los denuncia penalmente. Y bueno, esto, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, como en otras provincias, esto existe siempre en menor o mayor medida, es más o menos así el patrón que se utiliza. Volver al funcionario, al fiscal que está llevando adelante la investigación en el objeto de análisis. Dejamos de pensar en el corrupto y nos ponemos todos, la idea es que estén todos en la misma bolsa, todos estamos al mismo nivel, nadie puede levantar la voz contra nadie porque somos todos parte de lo mismo. Y eso no es cierto, no somos todos iguales. Y esencialmente hay que saber diferenciar. Es muy difícil a veces hacerlo porque las campañas de desprestigio son furiosas, furibundas, y porque la verdad que hoy en día con la comunicación digital es muy fácil encontrar la forma de difundir noticias falsas o información tergiversada que nos hace generar dudas, ¿no? Pero bueno, lo que nos tranquiliza... Cecilia, ¿y qué se puede hacer? Además, en el caso suyo, afortunadamente ha tomado visibilidad nacional, eso genera la necesidad de que tomen un poquito más de recaudo, pero más formalmente, ¿qué se puede hacer para que esto no suceda más en la Argentina o en las provincias argentinas? Es difícil, tenemos que estar todos muy atentos. A mí me parece que nosotros tenemos que fortalecer institucionalmente a algunos organismos, tenemos que tener mucho cuidado con los mecanismos de selección de jueces y fiscales, que tienen que ser sistemas de selección que sean sanos, en el sentido de que el fiscal o el juez que asuma su cargo no le deba ese cargo a nadie, sino que sea una consecuencia de su propio mérito, que se haya ganado el cargo por algún sistema que le permita ganarlo por sus antecedentes, por la forma de rendir un examen, pero no porque le deba algo a un político. Y tenemos que estar muy despiertos en el análisis de estas cosas, digamos, de lo que son estas campañas de desprestigio y las denuncias que a veces se hacen con los funcionarios que han hecho investigaciones importantes, porque tenemos enseguida que sospechar que a lo mejor puede ser un mecanismo de una reacción frente a las propias investigaciones, no creer todo lo que se dice y analizarlo un poco más. Los funcionarios que estamos investigando hechos de corrupción realmente nos sentimos escrutan toda nuestra vida para tratar de encontrar la forma de cuestionarnos, ¿no? Y bueno, finalmente a veces encuentran algún detalle, alguna pavada, o si no la encuentran, la inventan, ¿no? Si no la encuentran, la inventan o modifican algún dato de la realidad para que esto cierre y se pueda convertir uno en el objeto de análisis. En la justicia federal, el caso de José María Campagnoli, cuando tomó visibilidad pública,
de alguna manera sirvió de freno. Yo espero que en el caso suyo pase lo mismo, Cecilia. Sí, sí, sin duda. Y en esto creo que es muy importante y la verdad que agradezco mucho a toda la gente que me ha acompañado, no solamente muchos colegas que enseguida vieron cómo venía la situación y me han hecho fuertes apoyos, tanto colegas de la provincia de Entre Ríos como de otras provincias y de Buenos Aires también, pero también la gente en general. Me ha hecho llegar por muchas vías, ahí nos damos cuenta que el mundo es chiquito y todos conocen a algún conocido, y me han hecho llegar por muchas vías su apoyo, inclusive a través de campañas nacionales de firmas, de juntar firmas, y eso la verdad que además de ser muy reconfortante en lo personal y estimularnos a continuar y a mantenernos firmes en nuestra postura, también genera esto, ayuda a la visibilización del caso, que en el fondo creo que es algo que ha sido muy bueno en este caso, de hacernos conscientes de lo que pasa, ¿no? Hacernos conscientes de que estos procesos están pasando, a veces pasan en situaciones más pequeñas o no tan visibles como mi caso, pero tenemos que ser conscientes de que estas cosas pasan y que no nos sirve a nadie, no podemos estar ajenos a esto, porque tarde o temprano es funcional a la réplica de un sistema de corrupción y de continuidad del financiamiento corrupto de algunas personas, ¿no? Uh-huh. Cecilia, le agradezco mucho el tiempo, las explicaciones y le deseo mucha suerte en esta parte de lo que le toca. Agradezco a ustedes también por ayudarme a hacer conocido todo lo que estamos pasando. Al contrario, adiós, hasta luego. Gracias. Hemos conversado con la doctora Cecilia Goyeneche, es fiscal en Entre Ríos y está siguiendo un proceso que es el que conversábamos, de hostigamiento. La quieren destituir porque investigó la corrupción política en Entre Ríos, que es lo que quieren que pase también en Santa Fe, especialmente con los doctores Ederi y Echapapietra, que han empezado a investigar el Senado, han estado investigando mi ministro del Poder Ejecutivo en su momento, y ahí la reacción de la política santafesina de no. A partir de ahora que nos empiezan a investigar, el disciplinamiento de los fiscales pasa a nuestras manos. Y ustedes están viendo cómo resisten a través de los fueros y todo ese tipo de cosas, y van a ir y están yendo. Ya lo sacaron a patadas a Saín. Es un tema distinto, pero que de alguna manera también tiene puntos de contacto, porque era el que empujaba la investigación sobre buena parte de la política santafesina, y también los van a querer sacar a patadas a los fiscales. ¿Qué es lo que está pasando en Entre Ríos con esta fiscal Goyeneche? El patrón es el mismo. Y ahí está el tema de la corporación, cómo funciona, la corporación política. Y ahí está el rechazo que la gente, está el hartazgo que la gente tiene de todo este grupo, de toda esta corporación. Por eso la recomendación sería que los que son buenos políticos o pretenden serlo, se tienen que separar de los malos y tienen que ponerse del lado de los buenos y dar batalla. No se pueden hacer los idiotas, los distraídos. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Fe? Si hay buenos, que se la jueguen y que jueguen del lado de los buenos. Si hay buenos, que jueguen del lado de los buenos.